Presentamos 24 Horas Central. ¿Quién es él? Participó el año 2005 en un asalto a una sucursal bancaria en Algarrobo junto a su medio hermano Sergio Olea Gaona, delincuente que murió abatido por los disparos de un guardia, quien también perdió la vida. Era julio de 2005 y la tranquilidad de la localidad de Algarrobo se vio abruptamente interrumpida por un violento asalto a la pequeña sucursal del Banco Estado. Un robo que terminó frustrado debido a la reacción del guardia Marco Antonio Valdivia, que sacó su revólver y disparó contra los delincuentes. Uno de ellos cayó abatido. Era Sergio Olea Gaona, un delincuente común, pero que en los 90 estuvo detenido en España e incluso fue vinculado al asesinato del senador Jaime Guzmán. Su participación después fue descartada. ¿Ustedes sabían lo que iba a suceder? No. Porque al parecer él estaba planeando. No planeó nada nunca. Él no estaba así. ¿Él tenía más amigos ayer? No. Pero el vigilante privado Marco Valdivia recibió 6 impactos de bala. ¿Quién disparó? Esa duda aún existe. Quiero pedir perdón a la familia Valdivia, que tengo mi corazón destrozado y sé que ellos están sufriendo igual que yo, a su hijo, a su mamá, a su esposa, a toda su familia. Ese día Sergio Olea Gaona llegó al banco junto a su medio hermano, Francisco Herrera Gaona. Ahí participaron 3 delincuentes en esa oportunidad. Uno resultó fallecido, también dieron muerte a un vigilante de la sucursal bancaria y estas personas lograron escapar hasta que, como señalé, casi 7 años después se logró su localización en Brasil. Así es, Herrera Gaona huyó y en 2011 el tercer hombre más buscado por la PDI fue detenido en Brasil cuando intentaba ingresar a ese país con un pasaporte falso de Bolivia. En ese entonces la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de extradición. ¿Pero qué pasó después? Quedó en libertad. Era un delincuente bien avesado. El hecho que él ya tuviera una identidad distinta a la real nos da luces de que también tomaba ciertas precauciones para no ser detectada si es que él tenía que desplazarse de un país a otro. En Chile tampoco tiene registros de movimientos migratorios respecto a su verdadera identidad. Con la identidad boliviana nosotros pudimos determinar que existen varias coincidencias. A casi 8 años de su primera detención y en donde no se concretó la extradición, Francisco Herrera fue nuevamente detenido en Brasil, esta vez en Sao Paulo y por el mismo delito que cometió el 2005. No fue sorprendida cometiendo un delito, sino que se reactivó la búsqueda internacional y Brasil la capturó en virtud de la notificación roja de Interpol. ¿Qué pasará esta vez? ¿Enviarán la solicitud de manera oportuna? ¿Cuánto tiempo Brasil lo mantendrá recluido? Son las dudas que surgen tras el fallido primer intento del 2011. 140 multas, además de papeles falsos. Eso tenía la máquina contratada por el INJUV de la Araucanía, donde murieron 3 jóvenes el pasado sábado. Claro, el chofer fue formalizado por homicidio y quedó detenido mientras se investiga. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Finalmente, el órgano estatal contrató a una empresa llena de irregularidades. Hoy se conoció además un video grabado minutos antes de la tragedia. Mire. Este video fue grabado por los propios estudiantes del Liceo Agrícola de Perquenco minutos antes de que su bus volcara en una curva del camino Victoria-Curacautín, dejando a 3 estudiantes fallecidos el pasado 5 de octubre. Marcela Garrido, Yasmín Córdoba y Benjamín Álvarez no sobrevivieron al impacto y el dolor llegó hasta lo más profundo de la humilde y rural localidad de Perquenco. Hoy, en medio de los familiares de las víctimas, se realizó la formalización del chofer del bus, Benjamín Toledo Ibarra, de 50 años, a quien el Ministerio Público lo imputó como autor del delito de los 3 homicidios, además de lesiones graves y leves. Más allá de una culpa o una negligencia, hay claramente
un dolo, una intención eventual de cometer este delito y consecuentemente ha dado lugar a la prisión preventiva del imputado. El chofer quedó detenido. Es el protagonista de una tragedia llena de detalles y negligencias que a medida que se pericia la destrozada máquina van saliendo a la luz. Aquí hubo un contrato a través del Chile Compra y donde después hubo una subcontratación. Evidentemente hay una situación anómala, debe ser fiscalizada y además sancionada. El bus tenía más de 140 multas, los papeles adulterados, estaba a nombre de una mujer y no de una empresa. A 4 días del accidente ni siquiera se sabe bien qué empresa contrató al conductor. ¿Dónde está contratado él? Bueno, eso es parte de lo que es la carpeta de investigación. ¿Cómo se llama esa empresa de transporte, abogada? Bueno, es parte de la investigación. ¿Este servicio fue subcontratado por parte de la...? Bueno, como les digo, es parte de la investigación. Este caso se agrava al descubrir que el bus fue contratado por el Instituto de la Juventud de la Araucanía, un órgano del Estado que se supone que a través de Chile Compras debería tener un registro de proveedores. ¿Cómo entonces un órgano del Estado pudo contratar a una empresa de la que ni siquiera se sabe bien su nombre? Ya entregamos todos los antecedentes a nuestra área jurídica y estamos evaluando y estamos revisando uno por uno los antecedentes. El sumario interno de las autoridades poco le importa a la familia de las víctimas. Los sobrevivientes advirtieron el exceso de velocidad al chofer, quien según los alumnos lo desestimó. No conforme porque igual nosotros tenemos un gran dolor y necesitamos solamente que se haga justicia a esto. Y además para que no siga ocurriendo las negligencias que hubieron acá para otros escolares, porque es tremendamente el dolor que nosotros estamos pasando y nadie lo va a hacer recuperar a nuestros hijos. Y mientras estas familias lloran a sus 3 hijos, ¿cuál es la fiscalización a las empresas de buses que realizan paseos escolares? ¿Cuáles son los filtros para prevenir estas tragedias? Muchas veces se piensa, y en general, sobre todo en este tema del rubro del transporte, se piensa que contratar un bus más barato me voy a ahorrar plata. La empresa Landeros lleva 35 años en el rubro, tiene máquinas nuevas e invitan a quienes los contratan a que vean los buses, se suban a las máquinas y monitorean cada bus vía GPS, realizan alcotés diarios a sus choferes. Inmediatamente, si apareciera positivo, el conductor inmediatamente queda abajo. En la negra ahora, y podemos ver y visualizar, ¿no es cierto?, bien en qué parte están y podemos saber si el vehículo está con el motor encendido en este minuto. En más de 3 décadas no registran accidentes, aunque reconocen que la fiscalización es casi inexistente. No, yo creo que hace mucha falta fiscalización. En las fechas importantes, 18 de septiembre, la Navidad, el Año Nuevo, normalmente tú ves en la televisión que están todos los fiscalizadores en los terminales de buses. Pero si tú vas un día normal como hoy, vas a ver que prácticamente no hay nadie fiscalizando esos buses que salen hacia afuera. Una simple vuelta por la Quinta Normal da cuenta de decenas de buses de provincia que llegan a pasear por el día Santiago. Algunas máquinas son más modernas que otras y, evidentemente, nadie los fiscaliza. La Municipalidad de Pichidegua tiene un convenio y una empresa que hace todos los viajes de gira de estudio o salidas pedagógicas. Y a eso salieron los jóvenes del Colegio San Sebastián de Perquenco a conocer la nieve en el marco de un programa estatal del INJUB. Fueron en una máquina con papeles falsos, con procedencia desconocida, con una empresa sin nombre claro y a exceso de velocidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué las autoridades no detectaron estas anomalías y cuál es la responsabilidad del chofer? Esas verdades son las que buscan las familias de Perquenco. Y varias reacciones causó el reportaje que emitimos anoche, el que daba cuenta de las 2 caras de una casa de acogida, cuya dueña es acusada de maltratos y abusos. Claro, este caso sacó a relucir el drama que viven miles de ancianos y su alta vulnerabilidad social. Para bien o para mal, amiga, que salga en la TV, vamos a seguir siendo los mismos, vamos a seguir haciendo las mismas cosas por ayudar al prójimo, y si alguien tiene un lugar mejor para llevarse a toda esta gente tan bonita que está aquí, bienvenido sea. Yo nunca me voy a oponer a que ellos estén mejor. Así esperaba Karina Arenas junto a sus residentes la emisión del reportaje que anoche les presentamos en 24 horas. A mí no me hacen nada de gracia esos chistes que así, ni me cuesta pararte. ¿Y yo te he ayudado cuántas veces? Eso es bueno. Diga, nosotros nos pagamos todo ahí. Sabemos nosotros lo que tenemos que darle a usted.
Qué bueno, hijo. Y la queremos, pues por algo. Es la realidad de quienes viven en su refugio. Mi casa es tu casa y de todos, con sus luces y sombras, con quienes denuncian malos tratos y aprovechamientos, pero también con el espíritu de una iniciativa que su impulsora defiende a brazo partido. Si bien es cierto, nosotros no somos un ELEAM, nosotros somos un albergue, pero no podemos desconocer cuando viene carabineros, asistentes sociales, una infinita de gente a pedirnos ayuda. Nosotros no podemos dejar a estos adultos mayores en abandono en la calle. Yo se la creí al principio. Son 20 días que se me fue así. La tenía arriba, pero arriba. Yo la quise mucho. ¿20 días aguantaste? 20 días y a los 20 días, oh ya. Bueno, la verdad es que, a ver, hay precariedad por todas partes. La radiografía es clara. En la actualidad nuestros adultos mayores copan 11.000 cupos en organizaciones sin fines de lucro. Otros 8.000 lo hacen en instituciones pagadas y 1.000 en entidades estatales. Nuestra población senil crece a paso acelerado y acogerlos con dignidad en la última etapa de sus vidas es imperante. 24.000 organizaciones son fundaciones y corporaciones, y de estas fundaciones y corporaciones hay muchas que están trabajando en atender a adultos mayores, sobre todo aquellos más vulnerables y que al final de sus días están en una situación de vulnerabilidad económica y también en aislamiento social, y muchas veces no tienen otro lugar donde estar que sean estas organizaciones. Es a ellos, nos dice Karina, a quienes ha querido rescatar. Lo que le cuestionan quienes la denuncian es el cómo. Yo acá les doy alimento, techo, comida, amor, pero falta la mano realmente, que es la salud. Doctores, médicos, nosotros podríamos tenerlos bastante bien a ellos, pero de recursos nosotros no estamos en condiciones. Trabajar con personas con dependencia severa no es fácil, se requiere un apoyo, se requiere experiencia, se requieren equipos técnicos, y ahí es donde necesitamos la colaboración del Estado, la academia, el sector sin fines de lucro y la empresa privada. Es esa guía la que hasta acá, esta casa de acogida, no había recibido. Hoy Karina siente que su situación se ha visibilizado, es lo que buscaba. Otros, aún más, creen que este caso es la evidencia de una problemática que requiere de soluciones urgentes. Nosotros tenemos que hacernos responsables a través de la creación de políticas públicas, como decía, que sean pertinentes, que sean de calidad y que recojan la diversidad de las realidades de las personas, particularmente de aquellas que están en una situación mayor de vulnerabilidad o en una situación de pobreza. Según Senama, 4 adultos que dependen de Karina deben dejar ese lugar. Su alta vulnerabilidad lo requiere y eso ya está en proceso. Una vez que tengamos las evaluaciones, vamos entonces a proceder a postularlos a ELEAM. Como le digo, nosotros tenemos ya un poco visto, pero depende también de lo que ellos también decidan. Lo siguiente es regularizar el fin último de esta fundación. Karina no puede seguir abarcando como lo ha hecho hasta ahora. Lo primero es definir cuál es el público objetivo para que ella obviamente pueda dar un mejor servicio a las personas que está ayudando de tan buen corazón también como lo hace ella. Pero lo que haga, que lo haga bien y que no exceda más allá de lo que ella realmente puede hacer. Porque cuando uno excede y quiere abarcar más, muchas veces no lo hace bien. Las autoridades aseguran que el seguimiento a la labor de Karina continuará. Están dispuestas a que imágenes como estas se repitan porque hay una condición que nuestros ancianos no pueden perder jamás. Esa es la dignidad. Solo este año ha sido detenido 8 veces por carabineros de Buin, pero desde que comenzó su carrera delictual ya suma 26. A su corta edad pasó de los robos en propiedades a los con intimidación y violencia. Hoy tiene atemorizados a vecinos porque un tribunal determinó su libertad. Con un caminar tranquilo, no por eso menos alerta. Las precauciones del caso con capucha para disimular lo que vendría. Primer intento fallido, claro el citófono primero, de ahí esperar que abran la puerta desde adentro. No era como la primera vez, nervios por ningún lado, esperó con paciencia, siempre atento. Que valió la pena, la trabajadora le abrió, pensó un cliente como tantos otros, dijo que buscaba arneses para perros, era pasado el mediodía. Entre la conversación y la confianza, sacó un cuchillo, la amenazó de muerte. Solo quería el dinero, esa calma con la que llegó desapareció tan pronto concretó el atraco. Hemos sufrido 2 robos ya por la misma persona. Está identificado, sabemos quién es, aparentemente conocido acá en el sector. Un cliente ya frecuente de esta clínica veterinaria en Buin. Es su segunda visita de esas ingratas, así lo dice Juan Manuel, dueño del local. Y con justa razón según las imágenes, solo en 2 meses robó en igual cantidad. En ambas ocasiones, la víctima fue la misma trabajadora. Y si bien lo sustraído no es tanto, les preocupa ser asaltado nuevamente por este ladrón.
El video corresponde al segundo robo. El delincuente ocupó la misma vestimenta del primero, lo que sería clave en su identificación, gracias en parte a la inversión de Juan Manuel en un set de 8 cámaras de seguridad. El problema es que ya en el segundo robo quedó detenido, tenemos las grabaciones del robo, todo, y hace poco nos enteramos que salió ya en libertad. Detenido como tantas otras veces, su currículum delictual es amplio. Este otro caso ocurrió hace más de un año también en Buin. Se las ingenió para entrar por el techo de una empresa. Como anécdota es que ese local quebró ante tantos robos, hoy no existe. La agilidad caracterizaba al Nico, cometía robos en lugar no habitado desde los 16 años, hoy con 22 cambiólos con violencia e intimidación. La otra preocupación es que el Nico vive a no más de 500 metros de este último atraco, un delincuente conocido como doméstico, ese que le roba a sus propios vecinos. Ha estado detenido en esta unidad policial por 26 veces, siendo el año 2019 alrededor de 8 veces. Nosotros ya tenemos identificado al sujeto y lo vamos a detener dentro de las 26 veces que ha detenido. Si es necesario detenerlo 50, 100 veces, 200 veces, lo vamos a hacer. La preocupación para sus víctimas es que a pesar de las reiteradas detenciones, los tribunales decretan su libertad, aunque la última vez el Nico quedó en prisión preventiva, pero un supuesto problema psiquiátrico derivó en que volviera a las calles. Nos dijeron que la pena que le iban a dar era una pena alta, que la verdad que tenían todas las pruebas necesarias como para poder detenerlo, que quedara en prisión, y 3-4 días después nos enteramos que anularon la prisión preventiva por temas de un certificado de hace 2 años que decía que tenía problemas mentales. Y la verdad es que el tipo lo veo pasar todos los días fuera de mi casa. Juan Manuel dice que si logran acreditar su enfermedad, los tribunales también pueden derivarlo a un hospital psiquiátrico. Él no es la única víctima. También aquellos que regresan tarde a su hogar en un sector conocido como casas dormitorio, trabajan todo el día, llegan a solo descansar, otros a escapar de la delincuencia. Un portonazo frustrado por quienes serían atacados. El conductor aplicó reversa, dejó varado a un delincuente quien disparó en una ocasión y luego una segunda, al parecer al piso. Tenemos cámara, estamos organizados por WhatsApp, tenemos alarmas comunitarias y además, cierto, nos estamos enrejando. No sé hasta cuándo va a durar esto, cuándo se le va a poner coto a la delincuencia. Y es que no están acostumbrados a robos en un barrio, dicen sigue siendo tranquilo, pero preocupa que delincuentes detenidos 26 veces queden en libertad tan fácilmente. Así lo está el Nico por ahora, en cualquier momento podría volver a robar. Vamos a noticias internacionales. A casi una semana del inicio de las protestas en Ecuador, la tensión sigue aumentando entre los manifestantes y el gobierno. Ante la amenaza de un golpe de Estado, el presidente Lenín Moreno decidió trasladar la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil. Mientras, en las calles, las agrupaciones indígenas se tomaron la sede de la Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo derrogue este gobierno? Y nuestra lucha es para todos. Sigue aumentando el descontento generalizado en la población ecuatoriana. Ese es el escenario que enfrenta el presidente Lenín Moreno a casi 7 días desde la firma del decreto 883, el mismo que instauró una serie de medidas económicas que desataron el descontento ciudadano. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se han tomado las calles de las principales ciudades de Ecuador, dejando cerca de 600 detenidos, razón por la que Moreno decidió tomar medidas de resguardo. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. La eliminación del subsidio a los combustibles y el alza de hasta un 125% en sus precios sigue siendo el principal reclamo de los ecuatorianos, de los cuales este martes, liderados por grupos indígenas, se tomaron la sede de la Asamblea Nacional y volvieron a exigirle a Moreno revertir de inmediato sus acciones. Tomamos la asamblea de manera pacífica. Los transportistas estamos perdiendo porque se nos ha subido al doble el combustible y tenemos que cobrar el doble y todos los productos van a subir y el paro está justificado porque todos queremos que se baje este precio del combustible. Tenemos
tenemos que levantar hasta que solucione este problema. Vamos a levantar, no vamos a dejar todo, vamos a levantar. Para el mandatario, sin embargo, las manifestaciones y los episodios de violencia son parte de un plan orquestado por el expresidente Rafael Correa en cooperación con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quienes, según Moreno, buscarían desestabilizar al país. Acusaciones que fueron rechazadas por el mismo Correa, quien permanece en Bélgica, pues en Ecuador enfrenta 2 órdenes de arresto acusado de sobornos y corrupción. El expresidente aseguró que quien alguna vez fue su aliado de fórmula política, hoy debe dejar la presidencia ecuatoriana por su mala administración. O renuncia, ¿no? O pide anticipo de elecciones, que sería la vía constitucional y democrática para superar esta gravísima situación. Las manifestaciones sociales en Ecuador han logrado derrocar a 2 jefes de Estado en los últimos 20 años. Ellos fueron Lucio Gutiérrez en 2005 y Yamil Mahuad en el 2000. Precisamente este último fue sacado del cargo después de masivas protestas organizadas por el grupo indígena CONAIE en medio de una fuerte crisis económica. Ese mismo grupo es el que llegó este martes a la capital, totalmente paralizada, sin clases ni transporte público y sitiada por militares. En los últimos años ha habido un debilitamiento de del aparataje institucional, el tema de la corrupción ha crecido y por supuesto que lo que la población de alguna manera recibe es que no están siendo satisfechas sus necesidades. Mediante un comunicado y un tuit, Sebastián Piñera entregó su apoyo al gobierno de Ecuador y pidió realizar todos los esfuerzos necesarios para mantener la paz, el orden y el diálogo. En su nueva sede de gobierno en Guayaquil, Lenín Moreno se reunió con todos los poderes del Estado, los que le habrían asegurado su respaldo en esta crisis y habrían espantado los fantasmas de un nuevo derrocamiento en Ecuador. Alentamos el diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cauce común para que prime el interés nacional y la paz social. Mientras tanto, manifestantes y grupos indígenas siguen avanzando hacia Quito, donde para este miércoles anunciaron un gran levantamiento, amenazando con agudizar la crisis que vive el país. Bueno, y ante esta situación, esta noche el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó toque de queda en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas, como por ejemplo sedes del Estado y de las Fuerzas Armadas. Esta medida va a regir entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana de lunes a domingo. Y de vuelta a nuestro país, era una estatua emblemática del Cerro Santa Lucía, pero en el año 2014 fue robada por desconocidos y no se supo más de ella hasta que apareció en el fondo del empresario Raúl Schuller. Hoy la escultura Polimnia, evaluada en 150 millones de pesos, regresó al Santa Lucía, aunque solo por un día, porque su evidente deterioro deberá ser restaurada fuera de nuestro país. Las primeras imágenes de 1874 la muestran a un costado de la piedra que en el Cerro Santa Lucía lleva el nombre de Huelén. Las últimas en el fondo de Raúl Schuller en San Francisco de Mostazal. Allí la encontró la PDI en un masivo y recordado decomiso que hace un año incluyó 20 esculturas, además de la Polimnia. Yo destaco, de pronto, a lo mejor es muy femenino, ¿no? Pero destaco el tocado, ¿no? El peinado de ella y también ese gesto como pensativo, no sé qué estará pensando, ¿no? Es muy sugerente, pero es muy bella la proporción, el vestido, cómo cae el manto, es bellísima, es muy fina, muy proporcionada y muy cuidada en sus detalles, en sus terminaciones. Desde Francia llegó la escultura que hasta enero del 2014 permaneció en esta gruta a la entrada del Cerro Santa Lucía. Fue robada en una madrugada de enero y desde entonces su lugar está vacío, esperando el anhelado regreso. La encontré interesante, la visión que tiene de la forma en la que está, esa mirada pensativa, como diciendo, me rescataron. Y está bien, pues, que empecemos a recuperar nuestros valores que andan por ahí perdidos. Está como pensativa, como mirando, eso me llamó la atención.
Es bonita, expresa algo, ella, un sentimiento. Y eso, bueno, ahí está el arte. Pues. La ciudad tiene que afirmarlas bien, fijarlas bien, ponerles chip, alguna cosa que las proteja. La Polimnia volvió al Santa Lucía, tal como en agosto la República fue de vuelta a Valparaíso. Ambas ornamentaban los jardines del empresario Raúl Schuller, formalizado por receptación e infracción a la ley de monumentos, pero actualmente en libertad mientras se desarrolla la investigación. La devolución es parte de instrucciones del Ministerio Público, delito de receptación, pero es parte también de la investigación establecerse ahí redes con respecto al tráfico ilícito de bienes patrimoniales. La tenemos que recuperar porque está ciertamente que bastante dañada. Para nosotros es un símbolo importante, que el patrimonio nos pertenece a todos, la ciudad nos pertenece a todos y tenemos que cuidarla entre todos. Musa de la poesía lírica y sacra, solo hay 3 esculturas polimnias en el mundo. La de Chile, que mide 1,30 metros y pesa 142 kilos, volverá a Europa para ser restaurada. Se espera que en marzo finalmente esté instalada en la gruta del Santa Lucía, que durante 5 años esperó su regreso. ¿Sabía usted que un chileno agobiado por las deudas puede declararse en quiebra? Claro, más de 15.000 personas ya han liquidado sus bienes o han renegociado sus deudas en los últimos 5 años. Se trata de métodos que ayudan a disminuir la carga económica. Pero, ¿cómo se puede hacer? ¿Y qué requisitos hay que cumplir? Lo vemos a continuación. Las deudas a Juan lo tienen preocupado. Pidió préstamos a una caja de compensación y también a casas comerciales por urgencias. Hoy su deuda supera los 5 millones de pesos y luego de algunas enfermedades le cuesta pagarlos. En vez de que te ayuden a bajar la cuota para que tú puedas pagar, te aumentan la cuota. A medida que tú no puedas pagar va aumentando, entonces menos puedes pagar. Casos como el de Juan se repiten a diario en Chile. Por lo mismo, la ley de insolvencia y reemprendimiento entrega 2 opciones. La primera es la liquidación, un proceso judicial en donde el deudor entrega sus bienes en forma de pago. La segunda y más recomendable es la renegociación, un proceso administrativo donde el deudor acuerda nuevas formas de pago, con intereses más bajos o cuotas más pequeñas, entre otros beneficios. María es una de las que renegoció su deuda. Ella pidió dinero para una operación y luego de eso perdió su trabajo sin poder seguir pagando. Ahí empezó su desesperación y comenzó a sacar plata en distintas casas comerciales. Tras eso, debe más de 11 millones de pesos. Yo llegué a pagar 1.500.000, 1.600.000 mensuales. Trabajaba solamente para poder pagar las deudas. Y llegamos al acuerdo de pagar de 1.500.000 a 200.000 pesos. Pero ¿cómo se logra renegociar una deuda? La persona debe acercarse a las oficinas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento con algunos requisitos: ser mayor de 18 años, tener una deuda vencida por más de 90 días y superior a los 2.200.000 pesos, no haber emitido una boleta honorarios en 24 meses, no ser considerado empresa y no tener una demanda judicial. Ellos me preguntaron cuánto podía yo pagar mensualmente. Le dije cuánto es lo que yo sí puedo pagar, ¿ya? Y ellos renegociaron en una reunión que tuvimos con cada una de las empresas. Una ley que cumple 5 años de su entrada en vigencia y que cuenta con 10.000 personas que han liquidado sus deudas y más de 5.000 que las han renegociado, con una deuda promedio de 25 millones de pesos para los que renegocian y de 35 millones de pesos para los que han liquidado sus bienes. La vocación financiera va a permitir tener mucho menos deudores morosos en el mediano y largo plazo, que es un procedimiento gratuito, voluntario, cero costo, que lo hacen frente a la superintendencia y que en 3 meses logran tener repactar las deudas. Pero con las deudas también llegan otros problemas: el hostigamiento de quienes cobran. María vivió de cerca la experiencia que le trajo más de una consecuencia. Te atosigan, te cuestionan, te llaman 10 veces al día, no respetan horarios. No por tener deudas impagas pierden sus derechos como consumidores. Y las acciones de cobranza extrajudicial no pueden afectar la intimidad familiar, la privacidad ni la estabilidad laboral. Una alternativa que les da una mano a las personas a alivianar el peso de las deudas de manera gratuita y sin tener que contratar un abogado. Emergencia climática.
Cerca de un centenar de animales no logró pasar el invierno en la isla Santa María de Coronel, esto es la región del Biobío. Sus habitantes aseguran que la muerte del ganado se debe a una crisis sanitaria y exigen una investigación. Por su parte, desde el SAC atribuyen el fenómeno a la sobrepoblación. Mire. Una semana lleva este potrillo donde está. Un tipo de animal muy valorado en Isla Santa María, poblada principalmente por ex pescadores derivados en ganaderos tras el colapso de los recursos marinos. Don Zenón ha tratado de salvarlo, pero en realidad no sabe qué hacer. No tenemos nosotros alimentación para este animal. Ese animal está comiendo, ese animal tiene recuperaje, pero si nadie hace nada por ello, la autoridad que lo vengan a ver aquí, o sea, por ejemplo, que nos digan qué podemos hacer. 2.000 cabezas de ganado vacuno que compiten con 1.000 caballos y yeguas. Cerca de un centenar de animales. Simplemente no pasó el invierno. No son capaces de parir o las que paren abandonan los teneritos y uno tiene que estarlo criando así por las de uno. Y las vaquitas más viejas de edad ya, esas las pilla igual, falta de hambre, llegan a morir porque tampoco tienen la fuerza por el sustento del pasto. El temor que se trate de una plaga ha llevado a los habitantes de Puerto Sur a no consumir productos relacionados al ganado. Para Lorna, dedicada a la producción de leche y quesos, fue la ruina. En la fuente de trabajo tenía los quesitos, yo lo único que hacía vender queso y venderlo en Puerto Sur. Ahora nadie quiere comprar un queso. Una mortandad estudiada por el SAC en julio, agosto y septiembre. Tomamos todas las muestras necesarias, las mandamos a análisis a la universidad y efectivamente pudimos comprobar que no había ningún problema sanitario, no hay ninguna enfermedad que esté afectando al ganado, sino que lo que sucede allí es que el ganado está en mal estado nutricional porque hay poco forraje disponible. Para la autoridad, mantener 3.000 cabezas de ganado mayor en la isla Santa María simplemente no es sustentable. Aún así, enviaron ayuda paliativa. INDAP aportó 55 toneladas de concentrado, que es alrededor de 12 millones de pesos. También la comunidad nos pidió que pudiésemos habilitar la salida por Yico de esos animales. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para ir en ayuda de la isla, de los animales, de los agricultores de la isla Santa María. Si bien el pasto nace, el constante consumo de animales hace que no crezca, lo que no permite mantener a la masa ganadera. Isla Santa María debiera poder sostener unas 1.500 cabezas de ganado, por lo que por el puerto de Yico debiera salir la mitad de los animales al continente. Bueno, la sequía también sigue golpeando duramente a la región de Valparaíso. El emblemático lago Peñuelas, que se alimenta solamente de lluvias, escuche bien, ha perdido el 90% de su capacidad de agua total. Caminamos exactamente por donde hace algunos años estaba rodeado de agua. Hoy el panorama es desolador. Escenario desértico es el lago Peñuelas, que se está secando a una velocidad preocupante. Acá estamos hablando que esto para las fiestas patrias, donde estamos parados ahora, tenía agua, ¿ya? Y bueno, en los años con más agua en el lago, acá estaríamos sumergidos en el agua. A menos de un 9% de su capacidad total, es la reserva de agua que le va quedando a un lago que por años fue uno de los más importantes de la región. Hemos visto como desde el año 2008 aproximadamente ha tenido una baja paulatina, pero cada vez es menor la pluviometría, por lo tanto la baja es más constante y con el tiempo se va viendo que tenemos mayor problema de escasez hídrica. Las aves prácticamente alcanzan a tocar el fondo. Es la mejor representación de la crisis hídrica por la que atraviesa la zona. Estos animales hoy buscan alimentos en un sector que hace muy poco abarcaba el embalse. También vamos a tener bajas de población de la fauna en general. Las aves acuáticas tienen la ventaja de poder volar, ¿no es cierto?, y irse más hacia el sur buscando, digamos, mejores ambientes para su alimentación. Esta imagen de hace 30 años refleja cómo la masa de agua ha disminuido notoriamente. En sus tiempos de gloria abarcaba 1.600 hectáreas. Este año no supera las 180. Así lucía en 2017. 2 años más tarde queda solo una capa superficial que no supera los 2 metros de profundidad.
No vamos a tener el nivel histórico que alguna vez tuvo, como de 1.600 hectáreas, ¿no es cierto?, de superficie de agua, porque vamos un poco, ¿no es cierto?, los niveles de temperatura se han elevado, tenemos un cambio climático que nos está llegando y por lo tanto también tenemos que estar preparados para nuevos años secos. La cantidad de agua que hoy mantiene el lago es mínima, no supera los 2 millones de centímetros cúbicos. Solo se extrae agua en casos de emergencia. A partir del 2007 ya empezamos a dar 100 litros por segundo y ahora mismo no tenemos prácticamente ningún servicio asociado al lago Peñuelas. Lo único que sí hacemos es mantener un diminuto espejo de agua, prácticamente lo que hay antes de que se evapore del todo, porque en el caso de que tengamos algún problema desde otros lugares para dar servicio a esa zona. A este ritmo no se descarta que el lago se seque por completo y que se pongan en riesgo los recursos hídricos para casos extremos. La falta de lluvia deja de brazos cruzados a quienes por años vieron al lago Peñuelas con aguas profundas. Hoy simplemente se deben conformar con recordar lo que fue. Y lo que para algunos solo son desechos, basura, para otros un recurso y una oportunidad. Y es que cada vez son más los chilenos que deciden emprender negocios que rescatan lo que la mayoría vota. Son agentes de lo que se conoce hoy día como la economía circular, que toma fuerza y busca ser una opción para los chilenos. Miren. Nosotros no vemos la basura como un desecho, lo vemos como una oportunidad. La sustentabilidad ahora es una norma. Es una búsqueda constante. La sustentabilidad es como un camino que no se acaba. Nosotros no ocupamos la palabra basura, ocupamos la palabra recursos, porque creo que cuando veo un recurso le veo más oportunidades y cuando digo basura lo mato y se va al vertedero. Es súper importante que los ciudadanos tomemos conciencia de que cada vez que preferimos un producto podemos hacer el cambio. El emprendimiento en Chile está cambiando. Ya no da lo mismo solo vender. Hoy son muchos los que quieren hacerlo con un sentido. Son balones de gas de helio con los que se inflan los globos de cumpleaños. Son cilindros de un solo uso. Entonces muere la carga y los cilindros se van a la basura. Y fue allí, en una chatarrería, donde Daniela vio por primera vez estos extraños cilindros metálicos. Junto a su pareja buscaban algún elemento que les sirviera para trabajar, para convertirlo en un sustento familiar. Comenzaron a rescatar metales desechados, los mismos que llegan a las fundiciones industriales, para ser destruidos. Y el proceso de fundición es de consumo energético muy alto y también genera gases contaminantes. Entonces lo ideal es evitar ese proceso de fundición. Y en ese momento entramos nosotros, que es la reutilización. Sartenes, ollas, teteras, resortes y ahora cilindros de helio convertidos en lámparas. Hemos hecho lámparas de colgar, de techo con esto, donde la gracia es que como tienen muchas formas, refleja así la luz y se ve muy choro. Y también ahora vamos a hacer una lámpara de mesa. Entonces después de cortarlo, pulirlo, limpiarlo y montar la parte eléctrica, finalmente se transforma en esta lámpara, que es nuestra satélite de pie, uno de los modelos más queridos. Entonces un balón de gas refrigerante termina siendo este objeto de iluminación. Convictus fue el nombre que escogieron para su emprendimiento. Convicción de que se puede reutilizar, que se puede volver a dar vida a elementos que consideramos basura. La cadena tradicional te dice bota las cosas a la basura, pero ese modelo ya no resiste el planeta que sigamos en esa medida, y los chilenos hemos sido bien interesantes en eso y hay muchas innovaciones nuevas que están propiciando ese tipo de emprendimiento. Por cientos de años, los artesanos utilizaron fibras vegetales para crear productos únicos. Con sus manos se entrelazan tradición y cultura, pero los insumos también están siendo afectados por el cambio climático. Hay comunidades artesanales donde las fibras vegetales se están haciendo cada vez más escasas o son más difíciles de conseguir en ciertas épocas del año.
Y la fibra de plástico que nosotros desarrollamos un poco complementa el uso de esos recursos naturales y permite a los artesanos seguir generando ingresos derivados de la venta de productos sin depender tanto de recursos naturales que a veces no siempre están disponibles. Tapas de botellas de plástico y bolsas convertidos en fibra. Hace 2 años y medio, 2 ingenieros comerciales vieron una oportunidad: utilizar materiales de un solo uso para darles vida de forma permanente. Trituran el plástico hasta convertirlo en estos pequeños chips y ahí comienza la magia. Eso se va calentando y en el fondo se va formando esta masa, porque al final todos estos plásticos chicos se van uniendo por el calor, quedan como más fluidos y ahí se van uniendo y se va haciendo esta masa. Hoy trabajan con artesanos de Chimbarongo en el desarrollo de nuevos productos, una relación colaborativa que ha traído frutos y que los desafía a mantener un modelo realmente sustentable. La sustentabilidad no es solamente utilizar el plástico reciclado, sino que entender todo el proceso productivo, desde la recolección de materias primas hasta cómo uno vende un producto o cómo entrega un producto. Hace un tiempo ya empezó un poco a pasar de que empresas veían en el nicho como del reciclaje una oportunidad de negocio, y eso ya era una muy buena noticia. Pero lo que vemos hoy día va un paso más allá, que no solo hay empresas que ven oportunidad de negocio en el reciclaje, sino que las empresas que están haciendo hoy día, sobre todo en los emprendedores más jóvenes, incluyen dentro de su ADN el concepto de sustentabilidad. Reparar, reciclar y reutilizar son los 3 objetivos de Modulab. Fueron pioneros en el mundo en dar un nuevo uso a la tela PVC, la misma que se utiliza en publicidad. Aquí se transforma en carteras, bolsos e incluso billeteras. Pero ahora están embarcados en una nueva misión. Al año, 15.000 trajes de bomberos quedan en desuso por vencimiento de sus materiales. Ahora buscan darle una nueva vida a esos uniformes. ¿Qué pasaba antes con estos trajes? Bueno, estos trajes lamentablemente tenían que triturarlos o en el fondo romperlos, porque acá, como podemos ver, está la marca bombero, está el logo bombero. Si se botaban y se perdía el rastro, alguien se lo puede poner y puede pedir plata a la calle. Si llevaban a vertedero o se metían bajo tierra. Por eso decidieron reutilizarlos, no dejarlos en el olvido y transformarlos. Esa es una mochila. ¿Ya? Que está hecha con la misma chaqueta que te mostré anteriormente. De hecho, mantiene aquí la marca. Mantiene la marca, sí, para que se evidencie que es bombero. Tiene algunas piezas que son de material virgen, por ejemplo, los ribetes, esta parte de atrás, que es una tela que va en directo contacto con tu espalda en el fondo, que es más transpirable, pero el resto es absolutamente reutilizado de una chaqueta. Son varios los talleres que trabajan en conjunto transformando trajes en mochilas, porque aquí se utiliza hasta el último trozo de género. Todos los accesorios que tú ves acá son bolsillos que estaban antes de la chaqueta. Por ejemplo, estaba una linterna, se ocupaba para poner una linterna homologada que tienen ellos, y ahora cabe perfectamente una botella de agua de 500 cc. Un producto que está a la venta y también lo hace con un propósito. Más allá de comprarse una mochila de bomberos, se está comprando toda una historia, toda una emoción que hay detrás, y a la vez colabora, porque el 10% de las ventas son donadas a bomberos. Y no es solo eso, buscaron otros productos que mantuvieran la esencia del traje, y pensando en eso, llegaron a los guantes de cocina. ¿La tela mantiene la propiedad finalmente que tiene? Sí, la tela mantiene la propiedad, que es una propiedad ignífuga, y tiene acá un entramado que permite que no se raje también. Entonces es un material súper atractivo para trabajarlo en contacto con el fuego. Recuperar y reutilizar tela es un emprendimiento que también se consolida y que quiere ir más allá. Nuestro mercado generalmente es más masculino que femenino, y ahora queremos igual llegar a un mercado más femenino y principalmente llegar a niños. Estamos trabajando ya en una colección de estuches, mochila más pequeñita, porque es un héroe. Si al final al niño le encantan los bomberos. Para muchos reciclar ya no es suficiente, ahora lo importante es reutilizar, hacer que la economía sea circular. Metales, plástico y ropa, 3 proyectos que esperan ser recibidos por el público. Yo estoy de acuerdo con que la gente salga con un cartel diciendo salvemos el planeta, que esa es la primera parte, tomar conciencia, pero la segunda parte tiene que ver con preferir estos productos que están reutilizando material. La invitación a las personas comunes y corrientes como yo, como cualquiera, es preferir esos productos y esos servicios que están impactando positivamente al planeta. Impacto positivo que está en el ADN de estos emprendedores. Ninguno quiere ser una moda, ellos esperan que su trabajo sea una tendencia, que la sustentabilidad sea real y que la elección de productos reutilizados sea una opción para los chilenos.
Viña 2020 ya está tomando forma. 3 nuevos artistas se confirmaron para la edición número 61 del festival latino más importante del mundo. Hablamos de Ana Gabriel, Pablo Alborán y Ozuna, que van a llegar a la Quinta Vergara. ¿Sigo? Es un festival único en el mundo. Versión número 61 del festival latino más importante del mundo y que tiene a 3 nuevos confirmados. La primera, una mexicana de tomo y lomo que pisa por tercera vez este escenario. Ana Gabriel espera hacer cantar a toda la Quinta Vergara con sus grandes éxitos, como Simplemente Amigos y Luna. La primera vez que pisó la Quinta Vergara fue parte del jurado y ahora regresa para conquistar al monstruo. El malagueño Pablo Alborán, con Solamente Tú o Te he echado de menos, promete una noche romántica. A través de su Instagram contó lo emocionado que está de volver. Quedan cerca de 3 meses para que la Quinta Vergara vuelva a vibrar, escenario que recibirán nuevamente como animadores a María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, quienes ya se están preparando para la fiesta de los 6 días. Muy contento porque nuevamente estar en este escenario es solamente un regalo. Muy contento también porque el festival pasado rompió todos los récords, fue la gala más vista de la historia. El festival más visto en los últimos 10 años. Entonces, muy felices porque creemos que estamos en un proyecto increíble. Es un mayor nervio porque yo siento que hay más expectativas este año. Y ahí hay el desafío mayor que tenemos, pero estamos preparando hartas cosas para entregar la mejor versión de nosotros mismos para la gente, hacerlos más partícipes que el año pasado, que nosotros prometimos que íbamos a ser sencillos, cercanos, auténticos como somos. Es que me gustas tú nada más, no me importa. Pero si a usted le gusta lo urbano, no se preocupe, porque todo el ritmo estará de la mano de Ozuna, artista que sin duda hará bailar y disfrutar a todos. Era importante saludar a los animadores, muy queridos, muy esperados, de verdad contentos que ellos animen el festival del 2020 y por supuesto los anuncios que ya tenemos. Está Pablo Alborán, que es muy guapo, canta precioso. Ana Gabriel, que es maravillosa también, y Ozuna, que el reggaetón sigue todavía en boga. El Festival de la Canción 2020 ya se palpita en la Ciudad Jardín, sorprendiendo con el anuncio de estos artistas que se suman a los ya confirmados Ricky Martin y Mon Laferte. Fiesta de Viña que se vivirá desde el 23 al 28 de febrero. Deportes. Bravo y Vidal aún no habla, pero ambos serán titulares el sábado frente a Colombia. Regresa Johnny Herrera al arco. El viernes la U juega por Copa Chile. Y Paredes va por Caselli. El goleador colocolino busca otro récord. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Fecha FIFA, partido amistoso, la selección chilena el día sábado frente a Colombia, en Alicante, España, mismo escenario, misma ciudad, para el partido del próximo martes, también amistoso frente a Guinea. Se juntaron ya en la primera práctica Claudio Bravo, Arturo Vidal. Hay un antecedente también que después ustedes verán en la imagen, un diálogo y se ven muy entretenidos, muy cordial entre Gary Medel y Claudio Bravo, que es bueno. Mauricio Isla en conferencia de prensa dice, esto tiene que resolverse ahora ya. Tienen 10 días para conversar y esto resolver por el bien de la selección chilena. Ambos serán titulares para el duelo frente a la selección cafetalera. Más detalles con Pablo Ramos desde España. Hay que conversar adentro del camarín. Sí, pero eso queda dentro del camarín. Vamos a ver qué pasa. Luego se hablará lo que pasa en el camarín y se queda ahí. No, hablamos después. Esa esperada conversación pendiente entre Claudio Bravo y Arturo Vidal se acerca. El fin del conflicto también. Y para allá empuja la roja.
Estamos muy felices de que este problema se acabe. Es una situación que van a tener casi 10 días concentrados para poder arreglarlo cara a cara. Abrazos, saludos, unos más cálidos que otros. Así fue la primera práctica del portero del Manchester City este lunes. Pero ahí aún no llegaba el King. Tener a Claudio en la selección te da muchas más cosas. Fue muchos años el capitán, fue muchos años el arquero titular de la selección. El camarín hasta ahora está bien. Ahora con la llegada de Claudio tienen que arreglarlo ellos y si lo arreglan lo más antes posible va a ser mejor para el grupo. Primero bajó Bravo por la puerta delantera del bus. Luego por detrás y último Vidal. En ningún momento se cruzaron, ni siquiera a miradas en la práctica de este martes. Si bien ya habían compartido también el mismo salón en el desayuno y almuerzo, aún no se concretaba el diálogo entre ambos. Cuando hay problemas, lo principal es hablarlo y solucionarlo por el bien del grupo y por el bien de ellos también, que tuvieron una amistad y de muchos años. Una amistad que no volverá a ser lo mismo, quizás sí con Medel, apuntado en algún minuto como uno de los implicados, quien ingresó junto al ex capitán a la cancha. Luego se sumaría un referente más, Alexis, el rey aparte, mientras Bravo cada vez se acopla más al grupo. La herida aún no cicatriza en la selección. El quiebre fue profundo, pero es el momento de arreglarlo. Es un tema doloroso por lo fundamental que son los dos. Y ojalá la puedan solucionar hoy o mañana. Quedan 10 días de concentración y que puedan hablarla para solucionar este problema que queda aquí. Uno de los históricos, Mauricio Isla, ya coloca plazos para cerrar el capítulo Bravo-Vidal. De igual forma, en La Roja hay optimismo en que la conversación llegue a buen puerto. Desde Alicante, España, fue el trabajo de Pablo Ramos para 24 horas. Que se resuelva, ¿cierto? Sí, y que ojalá no hablemos más de este tema. En lo futbolístico, la oncena que prepara Rueda, con Claudio Bravo en el arco, con Mauricio Isla, Paulo Díaz como defensa central junto a Guillermo Maripán, Alfonso Barot como lateral izquierdo. Ante la ausencia de Charles Aranguis, Medel, desde la saga, sube al mediocampo. Medel, Pulgar, Arturo Vidal, César Pinares, Fabián Orellana, Alexis Sánchez. Probable oncena, vamos a esperar el transcurso de estos días. Vamos con el fútbol chileno. Universidad de Chile, con la situación bastante compleja que tiene en el torneo nacional de salir de los puestos de descenso. Quedan 7 fechas. Tendrá una oportunidad ahora en Copa Chile. Juega el día viernes frente a Cobresal, duelo de revancha por los cuartos de final de esa competencia, donde ahí va a atajar Johnny Herrera. El tema es, ¿se va a mantener la titularidad? ¿Quién es el principal referente y líder del cuadro azul para salir de este momento? Detalles en la siguiente nota. Tres triunfos en 23 partidos, la fatal estadística de la U, que necesita sumar más victorias en 7 fechas que todas las conseguidas en este 2019. ¿Es eso o el desastre azul? Obviamente que no podemos estar preocupados solamente del resultado del rival directo. Tenemos que preocuparnos de nuestro resultado primero. Huachipato, Iquique y Antofagasta fueron las paradas victoriosas. El resto, 8 derrotas, 12 empates y sobre todo muchas excusas. Y no le di las herramientas a mi equipo para que lo pudiera jugar mejor. La felicidad hubiese sido total con los 3 puntos, ¿no? Un equipo que en la caída guarda silencio y baja la cabeza. El único que siempre dio la cara. Johnny Herrera está en un segundo plano, aunque quizás hasta ahora. Y es que el error de De Paul, que terminó en caída ante Colo-Colo, y la falta de liderazgo dentro de la cancha abre la opción para el retorno del Samurái como titular. Pero ahora soy yo que toma las decisiones y son mías. Alfredo Arias levantó polémica hace 5 meses cuando sentó en la banca al histórico arquero que nunca más jugó en el torneo nacional. Hernán Caputo respaldó a De Paul, quien pese a su falla en el Monumental tiene las estadísticas a favor en el versus contra Johnny Herrera. Ambos tienen la misma cantidad de partidos este 2019, pero mientras Johnny apenas tiene un triunfo, Tuto suma 5 este año. 19% de rendimiento para el capitán y un 50% para el ex San Luis, que además recibió 9 goles menos que el Samurái. En estos momentos necesitamos de todo, en verdad, de todos los jugadores, de todo el plantel.
Claro que más allá de los números, el liderazgo y la influencia de Herrera es innegable, lo sabe su técnico y también el resto del plantel. Llegó la hora de la titularidad del arquero, Caputo al menos se lo piensa. Johnny ha sido muy importante, no solamente en esta semana, sino en este tiempo que yo he estado. Bueno, obviamente Johnny es un buen jugador que siempre puede aportar en muchas cosas en el partido, como es liderazgo, como todo eso que me dices, pero tenemos más jugadores también que tienen ese tipo de liderazgo. En la sombra, postergado a la banca, Herrera ha visto el derrumbe de su equipo. Quizás sea el momento de que el capitán azul tome el mando de un barco que naufraga y que en 7 fechas podría terminar por hundirse. A propósito de liderazgo, ¿no? Sí, el hombre en pantalla, Esteban Paredes, que logró frente a Universidad de Chile el récord como máximo anotador en torneos nacionales. Le seduce otro récord, ¿sí? El que tiene Carlos Caselli, con la cantidad de goles convertidos con la camiseta de Colo-Colo. Por eso deja una ventana abierta, porque recordemos que Esteban Paredes al inicio de este año dijo, no, termina el 2019 y me retiro de la actividad profesional, me voy. Ahora no, está en duda, está pensando. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de goles que de aquí a fin del campeonato pueda anotar el capitán. Lo vemos a continuación. Nos quedamos en el barrio, en las canchas de piedra, en las canchas de tierra. Son cosas que no te lo olvidan. En Cerro Navia soñaba, temprano se levantaba para cumplir su anhelo. Lo vimos en un principio, la pasta que tenía, de un crack. Su potencia y su fino zurdazo deslumbraban y desde Santiago Morning llamaba la atención. En 2001 anotaba su primer gol nada menos que a Universidad de Chile. Y el primer gol me costó bastante. Mucho me costó, varios partidos para poder anotar. Este gol fue el primero de los 216 que suma ahora, un número que lo elevó a la categoría de leyenda, pero claro, su hambre no para y va por otro récord, el de goleador histórico de Colo-Colo, que pertenece a... Son 208 goles de Carlos Humberto Caselli con la camiseta de Colo-Colo. Paredes suma 194. Hay 15 tantos de diferencia. Para sobrepasar al rey del metro cuadrado, seguramente el tanque tendría que jugar otra temporada más. Después de esto, bueno, que siga, se alcanza Caselli. ¿Sí? Claro. De eso depende solamente de él, de nadie más. Pero a él lo ve como para que siga. ¿Me gustaría que siga el otro año? Eso depende de él. El jugador sabe cuándo de retirarse para después no dar pena. Está habilitado el centro, Paredes. Son 7 los partidos que quedan en el torneo local y se suman los encuentros por Copa Chile. Todo indica que Paredes se dará una temporada más para intentar cazar y sobrepasar a Caselli y así convertirse en el mayor ídolo del cacique. Eso lo dirá el tiempo. Si sigo jugando, no. Todavía no tomo una decisión. Pero para mí es un orgullo estar dentro de grandes cracks, de grandes jugadores, de ídolos del club. El chico de Cerro Navia, el ex Pisogol, el mismo que tiene 2 mundiales en el cuerpo y suma 216 goles por torneos nacionales. Su nombre ya será escrito con colores dorados en la historia de Colo-Colo, pero depende de él si quiere seguir sumando récords y reconocimientos. Vamos al tenis, el Master de Shanghái con Roger Federer, su majestad, que debutó ahí la segunda ronda del Master 1000 de Shanghái. El suizo, actual número 3 del mundo, necesitó de apenas 1 hora y 24 minutos para superar en set corridos por parciales de 6-2 y 7-6 al español Albert Ramos Viñolas. Y Fabio Fognini y Andy Murray, luego de ver ahí a su majestad en los últimos instantes de este partido, les cuento que Fognini y Murray tuvieron un muy buen partido también en esta competencia, en este Master 1000 de Shanghái, con un encuentro de segunda ronda que finalmente fue para el italiano 7-6, 2-6 y 7-6 con 7-2 en el tiebreak en poco más de 3 horas de partido. Antes del final, ahí Murray protagonizó una pelea ahí con el italiano que le gritó algunos puntos en esta situación que se registró
en este campeonato. A la espera de lo que pueda hacer, recordemos, en la siguiente ronda también Cristian Garín, que ganó en primera ronda. Y recordemos también, para finalizar, Carola Iván, que hace unos minutos terminó el partido de la selección chilena de fútbol femenina, que en su segundo amistoso frente a Uruguay derrotó por 3-1. Ya, recordemos, el fin de semana había derrotado 3-0 en el estadio Germán Becker, ahora en el Teniente Rancagua. 3-1 en la victoria para el equipo de José Letelier. Bien, por la Roja Femenina. Muchas gracias, Gustavo. Chao, que estén bien, Gustavo. Chao. Seguimos con otras informaciones. Los más de 800 campamentos que existen en el país serán monitoreados por la Fuerza Aérea desde el espacio. Claro, con imágenes que antes eran de exclusivo uso militar, se podrá alertar, por ejemplo, sobre asentamientos irregulares en algunas quebradas que estén en constante riesgo de incendios y aluviones. El Fasad Charlie cumplió 8 años en órbita y ya son más de 600.000 las fotografías tomadas desde el aire. Lo que aquí se ve desde el espacio son estas casas, estas calles y estos chilenos y extranjeros que peligrosamente viven en medio de quebradas con alto riesgo. Vinimos, nos tomamos y anduvimos viviendo como 4 meses sin luz. Entonces nosotros ya empezaron de nuevo el trabajo, entonces construimos nuestra pieza y todo. No tenemos lío porque por no estar pagando arriendo y trabajamos temporalmente en La Parra. Entonces a veces también la agua, hemos tomado más o menos el mes de mayo. El campamento Juan Pablo II es uno de los 73 que existen en Atacama y esta es la primera vez en que será monitoreado por satélite. Lo mismo se hará en los 802 asentamientos del país en un inédito convenio que traspasará información militar para el uso civil. Podemos apreciar cómo, por ejemplo, esta es del 2017, si nos vamos hacia atrás, 2014, de cómo se colocó acá el campamento Balmaceda, que esto fue el año 2014. ¿Ya? Entonces podemos ver cómo han ido creciendo, por ejemplo, estos campamentos. Nos ayuda a conversar con las familias de manera anticipada, nos ayuda a buscar soluciones de manera previa y nos ayuda de manera, lo más importante, a advertir muchas veces que están habitando y viviendo en zonas de riesgo. Ya en mayo, la FACH había entregado fotografías similares para el uso científico. Ahora estarán a disposición del MINBU, reafirmando una tendencia de colaboración que se mantendrá cuando en los próximos meses se renueven los equipos satelitales. No solo que vamos a tener más información radial y además fotográfica, sino que de mucho mejor calidad. Imágenes más nítidas y más cercanas para saber realmente qué está ocurriendo dentro de nuestro territorio. La prioridad del MINBU es recoger información sobre lo que ocurre en las quebradas de Valparaíso, Antofagasta y Atacama, donde los campamentos viven en riesgo y muy expuestos a aluviones, incendios e inundaciones. Y les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y continuamos con las informaciones. Grave. Con diagnóstico reservado permanece un camionero tras recibir un disparo en la espalda en un ataque en Cañete, esto en la región del Biobío. Una emboscada que dejó 3 camiones con impactos en sus cabinas. Dispararon directo a los parabrisas, estaban camuflados entre medio de los matorrales, siguieron de cerca cada movimiento de estos 3 camiones cargados con madera. Venían en caravana de regreso de una faena forestal en el Fundo Lanalhue al sur de Cañete cuando fueron emboscados por delincuentes fuertemente armados. Uno de los tiros dio en la espalda del copiloto de una de las máquinas. Mi colega que venía al lado ya empezó a decir que estaba herido, que lo habían dado. Escuchamos una tiratura de puros tiros, puros balas. Sentimos golpes por todos lados del cuerpo del camión. Los 3 vehículos recibieron diversos impactos en su cabina principalmente. Se está trabajando en el lugar. Era el último día de trabajo de la víctima antes de salir de vacaciones. Iba de copiloto para enseñarle la ruta al conductor que lo reemplazaría, pero terminó grave en el hospital de Cañete. Y llegó un usuario de sexo masculino con una herida a bala. Llegó en condición estable y fue trasladado al hospital Rafael Avaria para continuar su evaluación médica por cirujano.
Horas más tarde, el trabajador fue trasladado con diagnóstico reservado al Hospital Regional de Concepción, pero fuera de riesgo vital. Un nuevo atentado a plena luz del día en un camino interno en el sector Lanalhue, a menos de 2 kilómetros de la ruta que conecta Cañete con Tirúa. Este hecho ya me hizo ver que es la comunidad en general. Hay vecinos ellos sabían lo que iba a pasar. En este sector ellos estaban tateados. Son trabajadores, una violencia completamente que no guarda ningún tipo de justificación. Nosotros hemos reforzado y seguiremos reforzando porque es en la zona de Arauco donde se han producido los últimos ataques. Los camiones pertenecían a la empresa de transportes La Suerte de Nacimiento, que prestaba servicios a CMPC. A través de un comunicado, la compañía condenó el ataque y aseguró que tomará medidas adicionales para resguardar a sus trabajadores y contratistas. Un sector con un largo historial de ataques, los más recientes en septiembre de este año, cuando 3 casas fueron incendiadas en el mismo mes. 2 carabineros resultaron heridos con perdigones y ahora un trabajador con un impacto de bala. Crisis hídrica, cambio climático y futuras cumbres internacionales. Estos fueron los temas que marcaron el encuentro entre el presidente Piñera y los exmandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Este último habló por primera vez desde que se conoció la querella que presentó en contra de su hermano Francisco. Confío en la justicia, aseguró el ex jefe de Estado. Preparativos por una sorpresiva reunión, banderas, podios, equipos de sonido, todo para el punto de prensa de los exmandatarios Eduardo Frei, Ricardo Lagos y el actual presidente. Los ex jefes de Estado llegaron a La Moneda a las 2 de la tarde de este martes para reunirse con Sebastián Piñera. Conversamos sobre la mejor forma de enfrentar este terremoto silencioso, que es la sequía que está afectando a Chile. Conversamos también sobre temas como Escazú y los encuentros que tendremos en Chile en pocos días, la cumbre de APEC y la cumbre de la COP. Así, el Tratado de Escazú fue uno de los temas de la cita, pacto que Chile promovió en primera instancia, pero que finalmente no adhirió. ¿Se va a firmar Escazú? ¿Qué hablaron de ello? Vengo con ustedes a presidente Frei. El Pacto de Escazú promueve el acceso a la información ambiental, pero la posibilidad que tendrían otros países de llevar al nuestro a cortes internacionales llevó al gobierno a no apoyarlo. Ricardo Lagos comentó que en el almuerzo expuso otra mirada. Tenemos puntos un poquito divergentes con el presidente y quedamos de intercambiar documentos. Yo espero que a lo mejor podamos tener un punto de vista común. No estoy seguro que eso sea así, porque en democracia a veces se discrepa. Un tema más allá de la crisis hídrica, el cambio climático y las próximas cumbres internacionales es la situación judicial de Eduardo Frei, quien por primera vez habló desde que se conoció la querella que presentó contra su hermano Francisco. La parte penal está en la Fiscalía y la parte civil está en los tribunales. Me he puesto a disposición del fiscal que está a cargo del proceso para entregar a través de mis abogados todos los antecedentes que se necesiten y eso es lo que voy a seguir haciendo. Tengo confianza en la justicia y mientras tanto sigo haciendo mi trabajo habitual. Por 4 delitos se querelló el exmandatario en contra de su hermano Francisco: apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible y falsificación de instrumento privado mercantil falso, acción que no tuvo respuesta de su hermano este lunes. Quería preguntarle solamente respecto a la querella de su hermano. ¿Qué se esperaba de la querella por parte de su hermano? Nada. Son 4 delitos ahí que se establecen. ¿Esperaba eso? No voy a hablar más. En el escrito se detalló que desde la empresa de Eduardo Frei, su hermano Francisco extrajo más de 1.500 millones en el último tiempo. Tema que en La Moneda abordó el exmandatario tras su reunión en la sede de gobierno. La tercera cita de este tipo desde que Sebastián Piñera asumiera la presidencia. Para que no se olviden. Y vamos a 24horas.cl porque les contamos que la Dirección Meteorológica de Chile actualizó la alerta emitida este martes por un evento de calor extremo para mañana. Esto incluye a la región metropolitana como una de las áreas que podría verse afectada. El fenómeno va a afectar a 4 regiones, tanto en la zona precordillerana como también en el valle. Todos los detalles los encuentra en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Hacemos una pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. Estamos viendo
24 horas Central. Y ya estamos de vuelta para contarle que quedó en prisión preventiva el hombre que golpeó brutalmente con un martillo en la cabeza a un conductor de un microbús, esto en Antofagasta. La familia del agresor lo entregó a la policía, asegurando que padece una discapacidad psiquiátrica. El argumento fue desestimado en la primera instancia por el tribunal. Ingresó como cualquier pasajero. La micro iba absolutamente vacía, sin embargo, eligió sentarse detrás del conductor. Revisó su mochila y segundos después vino lo inesperado. Abruptamente se acercó al chofer y comenzó a propinarle una serie de golpes con un martillo en la cabeza. Yo seguí manejando y bueno, por medio del espejo me veo la silueta del señor que viene a pagarme. Y cuando siento es un golpe en la cabeza como si me hubieran impactado pensé que en el momento que me han disparado. La familia del agresor se enteró de lo ocurrido al ver las imágenes en televisión. Fueron ellos quienes lo entregaron a la policía. El atacante fue formalizado por el delito de robo con violencia calificado. La familia asegura que padece una discapacidad psiquiátrica, lo que fue desestimado en primera instancia por el tribunal. Quedó en prisión preventiva. Primero que nada, pedir disculpas a la familia de que mi hijo lastimó, pero mi hijo está enfermo. Tiene un principio de esquizofrenia y es bipolar, está en tratamiento. El imputado es atendido por consumo de alcohol y por consumo de drogas, pero estos antecedentes no daban cuenta de ningún tipo de patología mental, como se esbozó eventualmente algún tipo de esquizofrenia. El afectado, un conductor de la línea 107, asegura que no contaba con un contrato de trabajo, por lo que no recibió cobertura de sus gastos médicos. Se realizó la denuncia ante la Inspección del Trabajo. ¿Tenía contrato? Contrato de trabajo todo al día. ¿Por qué él dice que no tenía un contrato establecido? Porque según él, el hospital dijeron que él no pertenecía a FONASA y según dice que el hospital no lo había querido atender porque él no tenía FONASA y no, pues no. Él no había hecho el trámite, parece, de afiliación, como le digo. Debe investigarse también si es que fue en su oportunidad efectuada la denuncia correspondiente, si no, se tendrían que cursar las multas correspondientes, pero lo más importante es que el trabajador, al tratarse de un accidente laboral, tiene derecho a todas las prestaciones que nuestra legislación de seguridad social entrega en esta materia. Grave hecho de violencia que nuevamente afecta a un trabajador del transporte público. Los conductores anunciaron una manifestación para exigir mayores medidas de seguridad tras esta grave agresión que casi le cuesta la vida a un conductor del Transantofagasta. Ya estamos de regreso para contarle que son 17 los expertos que integran la llamada mesa técnica del gobierno que aportarán su visión para reducir la jornada laboral. La iniciativa provocó críticas en la oposición de quienes promueven el proyecto de 40 horas y de aquellos que cuestionaron la presencia de exministros del gobierno de Michelle Bachelet. Temprano fueron citados a La Moneda un grupo de 17 políticos y expertos laborales. Algunos entraron por primera vez a Palacio, otros eran viejos conocidos como los exministros de la presidenta Bachelet, Osvaldo Andrade y Rodrigo Valdés. Gracias por aceptar este encargo, que es muy importante y es ad honorem para evitar toda... Un complejo encargo que entregó el mandatario porque tras meses de debate y disputas con la oposición, este grupo, la llamada mesa técnica, tendrá la misión de elaborar un informe sobre la reducción de jornada laboral. De ahí podrían surgir futuras indicaciones que el Ejecutivo presentará en el Parlamento para modificar el proyecto de flexibilidad laboral ingresado en agosto. Quiero agradecer muy sinceramente a un grupo de trabajo que ha aceptado generosamente colaborar en un proyecto de ley que nos permita reducir la jornada de trabajo sin perder o destruir empleos y sin castigar o reducir los salarios. Nueva ofensiva del Ejecutivo ante el proyecto de 40 horas presentado por la oposición. Hemos querido estudiar a fondo y hacerlo responsablemente con un grupo de expertos de distintas tendencias políticas para que hagamos una buena ley. Y apostando a eso fueron convocados los exministros del gobierno de Michelle Bachelet. Encantado de participar en una comisión que ayude a aliviar estas tensiones que se producen entre querer avanzar muy rápido en disminuir horas
y al mismo tiempo cómo cuidar el cheque a fin de mes. Y si bien el exministro Valdés no quiso expresar su postura sobre los proyectos del gobierno y la oposición, No. Pancho, vamos. sí lo hizo el socialista y exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Con el presidente tuvimos una conversación en la comisión y yo le dije que a mí el concepto de flexibilidad me producía un cierto rechazo. Yo estoy en la línea que la jornada se rebaje a 40 horas y mi intención es opinar porque me parece que eso es perfectamente posible de hacer. A pesar que Andrade apostó por las 40 horas en el Congreso, indignó su participación en la mesa de gobierno. No representa en esa comisión, en esa mesa técnica, la opinión del Partido Socialista. Yo incluso, debo decirlo con franqueza, yo lamento que él haya aceptado ser parte de este juego del gobierno. Si es que está siendo parte de una cocina, esa cocina no tiene gas ni fuego, porque la discusión se instala acá. No vamos a sacrificar a través de reformas irresponsables, aunque sean populares, ni la capacidad de crear empleo, ni tampoco vamos a condenar a bajas de salarios. La crítica más dura realizada este lunes por el mandatario al proyecto de reducción laboral propuesto por las diputadas comunistas. Respuesta recibió hoy tras el anuncio de la mesa técnica. El gobierno sigue improvisando y sigue en el enredo. Ha tratado desde el primer momento de eludir su responsabilidad de diálogo con el Parlamento, particularmente con quienes hemos empujado la propuesta de reducción de jornada laboral. No se ha evadido ninguna responsabilidad. Nosotros no, como gobierno, estamos haciendo las cosas bien porque queremos reducir la jornada, pero sin perder la pega. Los 17 integrantes de la mesa técnica comenzarán a trabajar este jueves y tendrán un plazo de 8 semanas para elaborar un informe, el que será clave para conocer finalmente la propuesta del gobierno sobre la rebaja de la jornada laboral. 24horas.cl. Y otra información que puede encontrar en nuestro sitio. Atención, porque el CENSE cuenta con más de 3.700 cursos gratuitos de conducción profesional para optar a las licencias A3 y A5. Claro, los detalles de esta información usted y de los requisitos, por ejemplo, la distribución de los cupos en 11 regiones del país, los puede revisar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Información útil, datos que le van a servir, con los cuales estamos poniendo término a las noticias, como siempre, dándole las gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga buenas noches. Chao, buenas noches.